sobre la teología propia o acerca de Dios como tal. El objetivo viene siendo lo mismo, conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres, para mejorar su comunión con Él. Entonces, vamos a continuar. El tema que quedó un poco, bueno, que casi se culminó, pero igual, aquí traigo otra información. Dios es omnisciente. Entonces, habíamos dicho que Dios todo lo conoce. Entonces, conoce inclusive todo lo que queda fuera de sí mismo, incluyendo los pensamientos y hechos de la humanidad. Y ahí pues podemos verlo, y creo que se leyó también el Salmo 139, del 1 al 4, y también está Proverbios del capítulo 15, versículo 3. Lo vamos a leer así un poco rápidamente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, es un salmo de David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahí podemos ver de que Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros en el presente, en el pasado y en el futuro. Él lo conoce todo, porque si no lo conociera todo, entonces no fuera Dios, no fuera omnisciente. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Inclusive, o sea, ahí está dando a entender de que inclusive los caminos que él no ha caminado todavía los conoce. Inclusive los que podría haber dado, él los conoce como tal, aunque eso no le, o sea, al final hay un tiempo, hay una vida que estamos viviendo y ese es el camino que nosotros vamos transitando en la vida. Pero realmente Dios tiene preparado lo que es en nuestro andar. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él lo conoce todo, definitivamente. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él está presente en todas partes y Él conoce, Él escudriña los corazones de cada uno de nosotros que existimos en este mundo. Dios conoce por igual lo pasado, lo presente y el porvenir. Isaías registra la palabra del Santo de Israel en Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11. Podemos leer: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, lo que quiero. Ahí podemos ver de que Dios decreta y establece lo que va a pasar y Él tiene control sobre todo. No hay nada que esté fuera de su control. No hay nada que Él aprenda adicional, no hay nada que le sorprenda. Él ya lo sabe todo y su consejo permanecerá y hará lo que quiera. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. En este caso, en el contexto de este libro, está hablando de Ciro, o sea, el punto aquí es de que él está diciendo lo que va a pasar, él está confirmando lo que hará. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así es nuestro Dios, es omnisciente, todo lo conoce. Dios desde su eternidad, Él ve lo que ocurre, lo que ha acontecido y lo que sucederá, porque él no se rige bajo ese criterio de tiempo, no es como nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, inclusive no sabemos ni siquiera qué va a pasar dentro de 5 minutos, y muchas veces hasta olvidamos el pasado, no nos recordamos de muchas cosas que nosotros vivimos, pero sin embargo aquí estamos y esas cosas nos han formado de alguna u otra manera, y él lo conoce todo de nuestra vida, inclusive de todas las personas que han vivido anteriormente, porque esta creación es de él. Entonces, Dios ya sabe todos los pecados que haremos, inclusive cuando nos salva. Por eso es que la salvación no se pierde, porque una vez nosotros somos salvos, somos hijos, un hijo, no, o sea, porque somos hijos adoptados de Dios. Entonces, cuando uno adopta a un hijo, uno no lo devuelve. Una vez es hijo, hijo siempre. Una vez él toma un hijo como tal, va a tener todos los privilegios de un hijo. Entonces, por eso es que está esa figura de que ahora nosotros somos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús.
Entonces, definitivamente, Él ya conoce en donde vamos a fallar, donde vamos a pecar, y a pesar de eso, Él ha determinado salvarnos, ha tenido misericordia con nosotros por su gracia. Entonces, igual, eso no nos da licencia a nosotros de pecar deliberadamente. Nosotros tenemos que buscar complacerlo, santificarnos cada día más, pero no estamos solo tampoco en esa tarea. Tenemos al Espíritu Santo, que al final es Dios también. Acuérdense que Dios es trino. Entonces, definitivamente tenemos el apoyo de nuestro Señor para con nuestra salvación, porque de la salvación del principio hasta el fin es de Él. Y podemos ver algunos versículos, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, de los versículos 13 al 14, nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ese todo significa absolutamente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Que esa es como una metáfora, ¿va? Que clavarla en la cruz, que fue donde murió Cristo. eh, Ahí nos está diciendo que ahí fue consumado. Entonces nosotros, que somos hijos de Dios, eh, ahí llegó, ahí nosotros recibimos el perdón, obviamente por medio de la fe en Cristo Jesús, que no es que todos, no es que existe un universalismo, que todos vamos a ser salvos al final, ¿verdad? No, hay un requisito indispensable, y es tener la fe en Cristo Jesús. También en Romanos 9, versículo 16, aquí el apóstol Pablo nos dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, esa salvación, en el contexto de Romanos capítulo 9, esa salvación es por elección de Dios, no depende de nosotros. O sea, inclusive ni del que corre. Significa que no depende de que yo trate de hacer las mejores obras, que yo trate de ser el mejor de todos, ni que cumpla la ley a cabalidad. No depende de eso. Al final depende de la misericordia de Dios, porque al final no hay justo ni a uno. Nosotros tal vez podemos estar engañados a decir de que yo soy bueno, o que yo puedo ganarme de alguna forma mi salvación, pero no. O sea, la salvación es de Dios, y nosotros participamos poniendo nuestro pecado, y al final nos da del Espíritu a nosotros, para que podamos creer y tener fe, porque la fe es un don del Espíritu también. Y con eso nosotros logramos eh, tener la fe en Cristo Jesús. También en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 12, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese bendito es bien decir, es decir, como algo grandioso de nuestro Señor, bendecirlo, decirle cosas buenas, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En Cristo, siempre es en Cristo, porque por Él es que nosotros somos aceptos al Padre, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, y hay una razón del por qué nos escogió: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no es que Él nos escogió porque nosotros íbamos a ser santos y sin mancha delante de Él, sino que para que fuésemos, porque Él nos va a hacer santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora nosotros somos hijos adoptados de Él. Y como les digo, Hermano, un hijo adoptado es un hijo, ¿verdad? Y aquí dice algo bien interesante: según el puro afecto de su voluntad. O sea, que es propiamente de su voluntad, para por alabanza de la gloria de su gracia, con sí, la sí. cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí volvemos al perdón de pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí hay un paréntesis de que, ¿cómo así, verdad? O sea, que en Cristo es la interconexión entre lo del cielo con la tierra. ¿Cuándo va a pasar eso?
en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando esté Cristo reinando entre nosotros. Ahí, entonces, y ahí ya no vamos a tener relación con el pecado, ahí nosotros vamos a estar con Cristo, con nuestro Señor. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, nuevamente la palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea que es conforme al propósito de Él, no al propósito nuestro, ¿verdad? Eh, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces sí, es un tema bien interesante. Dios conoce todo, y si hubiera algo que le sorprendiera, eh, dejaría de ser omnisciente. Él realmente conoce quiénes son sus hijos. Dios conoce todo fuera de tiempo, inclusive, y esto es algo bien interesante también. En Mateo capítulo 11, versículos 20, del 20 al 24, nos dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, hablando Jesús, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y dice todavía: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Allá hay varias cosas que analizar, ¿verdad? Primero, que hay grados de castigos que va a haber, o sea, que unos van a ser más castigados que otros. Y otra cosa muy interesante, dice de que porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido. ¿Será que el Señor estaba especulando ahí? El Señor no estaba especulando, acordémonos que Jesús es Dios. Entonces, si lo estaba diciendo es porque así era. ¿Qué pasa? O sea, que Él conoce qué realmente hubiera pasado. Sí, Él lo conoce. Y es algo bien interesante. Ahí vienen teorías así como los mundos paralelos y cosas así, ¿verdad? Pero no, o sea, eso, nosotros ahorita estamos en el tiempo del mundo en donde estamos nosotros, ¿verdad? Es un solo universo, pero Él conoce qué hubiera pasado realmente si hubiera pasado eso, lo que se menciona ahí. Y lo vuelve a confirmar aquí: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nuevamente se confirma ahí, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Él lo conoce inclusive, aunque eso no pasó, ¿verdad? Bien, entonces el siguiente atributo de nuestro Señor es que es infinitamente sabio. Entonces, para tener una definición más o menos de sabiduría, tenemos, o sabio, es la aplicación del conocimiento para alcanzar un fin. O sea, no es en sí el tener mucho conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento para lograr un fin. Entonces, la sabiduría de Dios implica que Él usa los mejores medios posibles para alcanzar los fines que se ha establecido por sí mismo. Ahí vemos que Él decreta los fines y decreta las formas de cómo se van a dar esos fines. Entonces, por eso es que es un Dios soberano, pero más adelante está el atributo de soberanía y de omnipotencia. Entonces, Dios no es solamente omnisciente, que lo sabe todo, lo conoce todo, sino perfecto también, es una perfección en sabiduría también. El salmista, por ejemplo, observa este atributo en la creación, en el Salmo 104, 24, y aquí entonces nos dice la palabra: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Entonces, definitivamente, Dios hizo todo con una sabiduría tal que yo creo que nadie podría negar de que este mundo no se creó al azar. De hecho, bueno, los científicos dicen que ha habido evolución y no sé qué, pero realmente, o sea, yo creo que ni ellos se la creen, ¿verdad? Es necesario, como dice el hermano Mauricio, el pastor Mauricio, es necesario tener más fe en creer de que la evolución ha creado todo lo que tenemos aquí, a creer de que hay un Dios que ha hecho todo lo que podemos ver y palpar. En esta creación es todo perfecto, o sea, un, un átomo
o en nuestra cadena de ADN, una cosita de esas que esté diferente, ya no seríamos humanos, ya no estaríamos bien. Entonces, así con cada una de las cosas que existen en este mundo, definitivamente tiene una gran sabiduría, un diseño inteligente que no es cosa del azar. Es una cadena de acontecimientos que una cosa dio a dar otra, y así de una forma equilibrada y perfecta tenemos este mundo en donde nosotros vivimos. Entonces la tierra está llena de los beneficios de nuestro Señor. Más adelante, cuando veamos la inmanencia y la trascendencia de Dios, vamos a ver de que si no fuera por Él, o sea, nosotros no existiríamos. Él es el que sustenta todas las cosas, y por eso es que hablamos de los beneficios de Él, porque si no fuera por Él, pues no existiera nada. No debemos confundir entonces la sabiduría con el conocimiento. Como les mencionaba, hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero la sabiduría es la aplicación del conocimiento que yo tengo para la vida, es un poco más práctico. Aunque los dos están íntimamente relacionados, no son la misma cosa. Entonces, a medida yo conozco más, puedo ser más sabio también, o sea, pero no necesariamente para ser sabio necesito conocer todo, sino que es un tema de que se va desarrollando una cosa con la otra. Por ejemplo, aquí el material les da un ejemplo: un hombre inculto puede sobrepasar en sabiduría a un erudito, y el conocimiento se adquiere por medio del estudio, pero la sabiduría es el uso del conocimiento práctico de las cosas. Entonces sí, ¿verdad? Hay gente que puede tener un doctorado en X tema, pero tal vez solo es un conocimiento teórico, y a las horas de aplicarlo o de actuar en consecuencia de, ya no lo hace. Entonces tal vez una persona puede tener un conocimiento sencillo, o sea, no es una persona que ha ido a estudios y todo eso, pero lo poco que sabe, lo sabe aplicar correctamente. Las matemáticas las sabe usar correctamente, el hacer negocios. Por eso es que hay gente que tal vez es muy próspera y no ha requerido de mucho estudio, ¿verdad? Sino que ha logrado aplicar correctamente los conocimientos que tiene al respecto. Y bueno, en el caso del conocimiento es teórico, básicamente es por medio del estudio que yo logro a conocer más, pero la sabiduría es algo más práctico, es la aplicación de ese conocimiento. Entonces, Dios, además de conocer toda la información pertinente sobre cualquier cosa, porque lo sabe todo, es omnisciente, selecciona los fines con discernimiento y actúa en armonía con los propósitos de su amor santo. Él determina qué es lo que va a suceder, es el hacedor de la historia, y todo va conforme a su propósito, a su voluntad, a su plan perfecto. Y uno podría decir, ¿verdad?, que pasan cosas bien malas en este mundo, ¿verdad? Pero Dios, y bueno, como lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad?, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. O sea, realmente eh, Dios tiene un propósito para cada situación mala que pase, inclusive, o sea, y no es que él sea autor del mal, porque él no es autor de pecado, definitivamente. En Santiago nos dice que él no tienta a nadie, es el Satanás el que tienta, es el tentador por excelencia, y nosotros tenemos la concupiscencia en nosotros, que nuestros deseos desordenados, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa sale a flor muchas veces, pero sin embargo Dios es soberano y es todopoderoso. Entonces no hay nada que se salga de su control. Entonces él permite que sucedan muchas cosas, pero atrás de esas cosas o alrededor hay situaciones que pasan que es para bien al final. Entonces es algo que nosotros no comprendemos, porque nosotros estamos limitados a nuestros sentidos, a nuestro tiempo, en el momento que estamos, en nuestros ánimos, y etcétera. O sea, nosotros somos bien limitados. Sabemos que Dios elige entre las alternativas posibles para encontrar los medios mejores para alcanzar el fin deseado, el bien de su pueblo y su propia gloria. Eso es lo que Dios quiere. Y pues ahí tenemos el ejemplo de Romanos 8:28, que ya lo leí, ya lo medio lo parafraseé, pero aquí dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la Biblia indica que en 1 Juan 1:5 leemos que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto de que es luz señala su integridad, su justicia, su pureza. Definitivamente la gente cuando hace cosas malas lo hace en la oscuridad, lo trata de hacer de una forma oculta. Entonces por eso que desde la antigüedad siempre se ha tenido eso, ¿verdad? Que lo oscuro es malo y lo claro es bueno, la luz es buena. Aún la gente primitiva que cazaba animales y cosas así, ¿verdad? En la antigüedad, ellos le tenían miedo a la oscuridad porque en la oscuridad estaban los animales fieros que tal vez son mejores cazadores en la noche y la gente no sabía, o sea, tenía miedo de andar en las calles. Por eso es que definitivamente la oscuridad siempre ha sido un sinónimo de perversidad, de inmoralidad o iniquidad. Entonces Dios es moralmente puro en carácter y hechos, justo y no contaminado con deseos malos, motivos indignos, pensamientos impuros, palabras engañadoras o actos maliciosos. Dios es bueno, es santo, es recto y justo. Entonces, aquí hay una serie de textos bíblicos que más adelante los vamos a leer para conocer un poco más sobre eso. Como un ser santo, Dios es la fuente y norma de lo justo, correcto y bueno. Dios es bueno, habíamos dicho en clases anteriores, no es que tenga algo de bondad o que vaya creciendo en bondad, no, Él es bueno como tal. Entonces nosotros podemos hacer cosas buenas, pero si estamos haciendo las cosas buenas con un fin detrás que tal vez no sea visible, que sea por nosotros, entonces ahí se pierde lo bueno, porque no estamos conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo podría hacer actos buenos, donando, haciendo donaciones, eh, no sé, a alguna beneficencia, no sé. Pero si yo lo hago solo por cumplir y por quitarme un poco los impuestos, o lo hago solo para que me miren, entonces ahí prácticamente lo bueno de mi acción se pierde, ¿verdad? Solo queda a nivel externo. Mientras que si yo lo hago para la gloria de Dios, no para mi gloria, entonces ahí sí, ¿verdad? Estoy actuando conforme a la bondad de Dios. Entonces es un atributo, es una perfección manifiesta en nosotros. En Mateo 7:21 al 23, ahí se da esa situación, ¿verdad? Que muchos le van a decir en aquel tiempo, Señor, Señor, y no van a entrar al reino. Y muchos dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre. Y sí, hay gente que se dice ser profeta, ¿verdad? Y bueno, hay seguidores de ellos. También dicen, no echamos fuera demonios. Hay gente que inclusive echa fuera demonios, dicen, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay hasta, ¿cómo les dicen? Eh, Noches de milagros, o no me acuerdo qué palabra utilizan, que eh, para esos milagros que se hacían de sanidad y todo eso. Pero ahí les dice el Señor claramente que nunca os conocí, apartados de aquí, hacedores de maldad. O sea que eh, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es así, ¿verdad? De que nosotros no tenemos que hacer las cosas por nuestros fines, por lo que nosotros queremos, sino para la gloria de Dios, para lo que Dios eh, le agrade, le agrade. Entonces sí, esa es la clave. Entonces no es un Dios que sea indiferente a las decisiones morales, sino uno que detesta la iniquidad y ama toda verdad y justicia. Él no puede dejar de lado sus perfecciones, sus atributos. Él es en conjunto todos, la suma de todos esos atributos. Entonces él, cuando actúa con justicia, lo hace también con amor, lo hace también con santidad, lo hace también con rectitud, por poner un ejemplo. Entonces, Dios es santo, recto y justo. Aquí podemos ver una serie de versículos bíblicos en donde nos habla sobre todo esto. Primero vamos a ver un poco sobre la santidad de Dios. Salmos 99, del 2 al 3, dice: Jehová en Sión es grande
y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Bien, aquí podemos retomar también que es Sión. Sión es como el templo, la ubicación, el monte en donde estaba el templo, la presencia de Dios, era, pues, es eso, o sea, está hablando de dónde está Dios en ese tiempo. Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Había un templo. Ahora pues nosotros tenemos en nuestro corazón a nuestro Señor, tenemos al Espíritu Santo, somos morada del templo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero aquí lo que nos dice es claramente, el salmista dice que Él es santo, Él es apartado. Luego tenemos Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Habíamos visto en una perfección, en un atributo anterior, que Él es eterno, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y ahí curioso de que hace esa relación entre la altura y la santidad, algo que es inalcanzable para nosotros, pero sin embargo, pues podemos caminar gracias al Espíritu Santo en santidad y vamos a ser, y somos llamados santos en Cristo Jesús. Y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Luego tenemos Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí pues nos confirma Santiago de que definitivamente Dios no es autor de pecado, Él no tienta a nadie, no puede ser tentado por el mal. Sin embargo, Él es soberano, o sea, Él tiene control sobre todo y no hay nada que se salga de su control. Entonces, Él puede permitir que pasen cosas, por ejemplo, el ejemplo clásico de Job, que Satanás llegó y prácticamente, o sea, tuvieron un tipo de discusión ahí sobre el tema de Job y Dios le permitió de que él pudiera actuar sobre las cosas que tenía Job, que se le murieron los hijos, perdió prácticamente todos sus bienes, sus ganados, sus cosas, o sea, perdió todo lo que tenía e inclusive después perdió hasta su salud. Estaba prácticamente en una situación de que cualquiera se hubiera desesperado, ¿verdad? Y sin embargo, Job fue una persona bastante íntegra y a pesar de su orgullo, porque al final también Job fue muy orgulloso y quería como estar de tú a tú con Dios, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, o sea, realmente sí, eh, Dios, o sea, muchas veces Dios permite que pasen algunas cosas, pero es porque hay un propósito, no es por una situación que Dios es autor de pecado, no, hay un propósito bueno, como lo vimos en Romanos 8:28, porque todas las cosas son para bien, para los que conforme a su propósito son llamados. El día es un libro que ha pasado, es tan antiguo y todavía nos enseña mucho, nos da consuelo cuando tenemos problemas y nos preguntamos por qué a nosotros. Nosotros podemos buscar a Job y nos da un consuelo tremendo. Entonces yo creo que el propósito de ese libro ha sido tan fundamental para el conocimiento de los cristianos en saber de que la vida no siempre va a ser color de rosa, ¿verdad? Hay gente buena que le pasan cosas malas, pero hay un propósito y de todo Dios tiene control, inclusive si aunque Satanás me está probando, no me está probando, me está tentando o inclusive si me están pasando cosas malas que no provienen de mi tentación, sino es cosa externa, yo debo tener ese conocimiento de que Dios tiene el control de todo, por encima de todo. La causa final siempre es Dios. Entonces, ahí vamos a la fe, a la confianza, al tener esa fidelidad de permanecer firmes en la fe. Entonces, sí, es muy interesante este tema de la tentación. Se dice de que Satanás es el que tienta al hombre y Dios es quien prueba al hombre. Las pruebas se soportan y la tentación se resiste. Entonces, más o menos por ahí está
la relación. Es un tema un poco extenso, pero sí, es de tenerlo claro esa parte. También en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, siempre hablando de la santidad, aquí el apóstol Juan dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es una visión que, por cierto, Ezequiel, el profeta, también tuvo, que vio el trono movible como su carro, podría decir, de Dios. Entonces, este es prácticamente lo mismo. Los cuatro seres vivientes con las 6 alas, llenos de ojos. O sea, si ustedes leen los capítulos primeros los primeros capítulos creo que está de Ezequiel, van a ver que es lo mismo, la misma visión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos que están cerquísima de Dios, ellos dicen que Él es santo, santo y santo. Habíamos dicho que cuando la Biblia, en la palabra se mira esa repetición, hay un gran énfasis que se le quiere dar. Es 3 veces santo. Luego tenemos que Dios es recto. En Salmos 19, versículos del 7 al 9, nos dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí cada una de estas frases tiene mucho significado. La ley de Dios es perfecta, o sea, no hay, o sea, todo lo que está en nuestra Biblia es perfecto. O sea, si nosotros lo cumpliéramos a cabalidad, tendríamos una vida agradable a Dios. Pero definitivamente nosotros no podemos, y por eso fue que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Son rectos, y de tan rectos que son es de que nosotros vamos a estar alegres porque estamos cumpliendo, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Un montón de atributos del Dios nuestro que son muy interesantes. También en Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice el profeta Jeremías, más alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aunque muchas veces nosotros creemos que este mundo es injusto, que muchas veces los malos se salen con la suya, pero Dios tiene control sobre todo lo que pasa en este mundo. Lo que pasa es que Él es paciente, Él es misericordioso primero. Si se fijan, este orden no es por gusto, ¿verdad? Primero es misericordioso, pero también hace juicio. Él sí, Él hace juicio, tarde o temprano a cada uno le va a tocar la parte que le corresponda. Y si no es en esta vida, es el castigo eterno en la otra. Entonces ahí sería mejor de que la gente fuera castigada aquí en la tierra, aprendiera la lección, tocara a fondo y se acerque a Dios, porque muchas veces eso es lo que hace Dios para atraer a sus hijos, o sea, por medio de problemas, por medio de sufrimiento. Muchas veces esa tristeza que viene de parte de Dios es la que nos hace llegar al arrepentimiento. Entonces sí, definitivamente nuestro Señor es misericordioso, hace juicio y justicia aquí en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces ahí podemos ver la rectitud de nuestro Señor. Eh, También podemos ver que Dios es justo. Lo podemos ver desde Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí el contexto es de que Dios le había dicho a Abraham de que iba a destruir prácticamente Sodoma, ¿verdad? Sodoma. Entonces, el detalle es de que él le estaba, bueno, de hecho empezó a negociar con Dios diciéndole de que si hubieran 50 justos, los destruirías. Entonces le dijo que no, ¿verdad? No lo iba a destruir por 50, por 45, y así negociando, ¿verdad? Después por 40, después por 30, o sea, y qué paciencia la del Señor, ¿verdad? La de nuestro Dios para con Abraham.
Pero bueno, o sea, definitivamente aquí lo que da a entender es que definitivamente Dios es justo y, y él no es que estaba negociando realmente con Abraham, él ya sabía ese tipo de negociación que iban a tener, pero quería mostrarnos eso, la misericordia que él tiene y la justicia que él es también, porque eh, sí, fue destruida cierta parte de Sodoma, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, nos dice siempre con lo que respecta a la justicia, que Dios es justo. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y aquí retomamos que Dios es recto también. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. O sea, no hay injusticia en él. Es justo y recto. Así como es la roca de fuerte y, o sea, y la obra es perfecta, así también Dios es justo, es recto, no hay injusticia en él. Él es la justicia, Él es la rectitud. Salmos 11, versículo 7 nos dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En Daniel capítulo 9, versículo 14, dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahí Daniel está intercediendo por su pueblo en oración y él reconoce que eh, habían fallado, el pueblo había fallado y por esa razón habían sido llevados a Babilonia. Por esa razón llegó el mal sobre ellos. De hecho, el Señor, el Dios, nuestro Dios, ya se lo había mencionado a ellos de que todo eso iba a pasar. Moisés se los transfirió también, o sea, ese conocimiento de que iban a pasar por todo eso. O sea, desde el principio, sin que se imaginaban que todo eso iba a pasar. Recibieron tanto las bendiciones como las maldiciones. Y en Segunda de Reyes, capítulo 24 en adelante, ahí podemos ver de que todo lo malo también se cumplió en ellos. Y pues es porque Dios es justo. Entonces, eh, Daniel, a pesar de que era una persona bastante justa, pero él reconoció también su bajeza, porque él se incluye también, no obedecimos a su voz. Luego tenemos Salmos 82, versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y eso es indiscutible, que va a haber un día, un juicio, y ahí pues los justos van a heredar la tierra, vamos a estar con Cristo, nuestro Señor, vamos a tener un cuerpo glorificado, ya no va a haber más llanto, más dolor, ya no va a haber más pecado, relación con pecado, sino que vamos a vivir con nuestro Señor. Entonces ese día de juicio va a llegar aquí en la tierra, definitivamente va a suceder. Hebreos capítulo 12, versículo 23, nos dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces Dios es el juez de todo y Él es justo.